Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Como todos saben, esto es una institución bicentenaria y es un gusto el ver hoy gente joven aquí dentro. Hay un grupo nutrido de jóvenes, lo cual nos place el tenerles con nosotros. Hoy nos toca presentar una conferencia que se titula Genómica y la identificación de determinantes genéticos de enfermedad. El ponente es el doctor don Carlos Flores, de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Esta conferencia se hace en colaboración con la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, que preside nuestro amigo, y aquí a mi izquierda, don Jesús Pedreira Calamita. Es él quien presentará a nuestro ponente. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que yo también soy miembro de esta prestigiosa y bicentenaria institución que ha sido siempre el marco del contenido cultural y científico más importante de Canarias. Pues hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Carlos Flores. Es un científico, nació en Arona, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 1974. Es licenciado y doctorado en Biología por la Universidad de La Laguna en 1997 y 2002 respectivamente. De 2005 a 2007 realizó una estancia postdoctoral en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y de 2005 a 2007 fue investigador asociado al Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago. Desde 2008 es investigador principal en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria e investigador del CIBER, que es una de las instituciones que ha colaborado en esta conferencia, el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Respiratorias. Y desde 2017 es además director científico de la División de Genómica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el conocido como ITER. Su principal interés científico es el del descubrimiento de la variación genética implicada en el desarrollo de enfermedades y en la aplicación de la genómica en el desarrollo de la medicina de precisión. Es autor de más de 100 publicaciones científicas internacionales, 110 comunicaciones en congresos y ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Entre sus premios destacan el Premio Día de Canarias para Jóvenes Investigadores en 2003, Eminencia Científica del Año por el International Research Promotion Council en 2006 y el Programa para favorecer la creación de grupos de investigación biomédica estables del Sistema Nacional de Salud del Instituto Carlos III, que fue en 2008. Esta ponencia, cuyo título es muy significativo, Genómica y la identificación de determinantes genéticos de enfermedad, digamos que además del alto nivel científico del doctor Flores, está muy de actualidad porque hoy mismo en el periódico El País se decía que una nueva técnica genética del Massachusetts Institute of Technology, el mítico MIT, corrige enfermedades en células humanas y permite mutaciones en el ARN, que es el ácido nucleico que lee y transmite las instituciones escritas en el ADN, relacionada con la anemia y la diabetes. En esta ponencia el doctor Flores introducirá conceptos básicos de genética humana y los métodos para entender cómo se identifican factores genéticos implicados en enfermedades. Asimismo, expondrá algunos de sus hallazgos en enfermedades respiratorias, las herramientas bioinformáticas desarrolladas y cómo explota su laboratorio los recientes avances tecnológicos en secuenciación del ADN y las características genéticas propias de Canarias para continuar indagando en las bases genéticas de las enfermedades. Y sin más, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, también de miembros de la Junta Directiva de Tu Santa Cruz,
del director de la Real Sociedad Económica, pues le doy la palabra al doctor Carlos Flores. Muchísimas gracias. Primero que nada quería agradecer a los organizadores, a la Asociación Cultural TU Santa Cruz y a su presidente José Carlos Alberto, así como a la Real Sociedad Económica de Amigos de Tenerife y a su presidente Jesús Calamita, por la invitación, a todos los presentes también, por sacar unos minutos de sus tardes para estar aquí. Y bueno, la charla que tenía preparada es una charla, como bien se comentaba, es una charla en sus inicios un poco introductoria, a petición de los responsables de esta charla, sin obviar las cuestiones técnicas, y poco a poco intentando introducirlos en algunos de los hallazgos y las técnicas que usamos en el laboratorio. Bueno, voy a saltar a... ¿Qué? Vale. Primero que nada, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que es el genoma humano, en qué consiste, de qué se compone, para poder entender un poco dónde están los inconvenientes, ¿no?, de lo que hacemos. Recordarles que nuestro genoma es diploide, es decir, tenemos 2 copias de todo nuestro material, o de eminentemente todo el material, que esas 2 copias están realmente divididas en 46 fragmentos, que son nuestros cromosomas, que hay una pequeña porción que se encuentra en las mitocondrias, que se llama ADN mitocondrial, es circular, a diferencia del resto del genoma, que es lineal, que está compuesto de unas 3.200 millones de letras, las famosas A, T, G y C, que seguro todos conocen, y que en los que podemos deducir del orden de 24.000 genes en total, ¿vale? ¿Qué hacemos en nuestra investigación? Bueno, pues en esencia intentar recorrer de una manera más o menos eficiente esas letras de nuestro genoma en busca de lugares que estén relacionados con enfermedad, ¿vale? Ese es más o menos el resumen. Claro, clásicamente uno cuando piensa en enfermedad y en genes piensa en enfermedades que llamamos monogénicas, simples, y por tanto relacionadas con intrones, con exones, ¿verdad?, que es donde solemos prestar atención en el contexto clínico, ¿no?, sobre todo en esas regiones que se denominan exones, que son las que tienen que ver con la proteína, ¿no?, con la codificación de las proteínas. Si sumáramos todas las porciones de los exones de esos 24.000 genes que tenemos en nuestro genoma, estaríamos hablando de aproximadamente un 1 o un 2% del material. Es decir, que el genoma en su totalidad, ese otro 99%, lo conocemos muy poco. Lo conocemos muy poco, al menos en el contexto de las implicaciones en enfermedad o en función, ¿no? Cuando estamos hablando de patología y de variación implicada en esa patología, normalmente solemos pensar en sustituciones nucleotídicas, que llamamos, son cambios puntuales. Ahí lo que tienen en la diapositiva son secuencias de 3 individuos donde hay un lugar donde hay un cambio entre esos 3 individuos, ¿no? Tenemos 2 individuos que son homocigóticos, sus 2 copias del genoma son iguales en esa posición, y un individuo donde tiene una letra en cada uno de sus cromosomas, ¿no? Eso es un individuo heterocigótico. La realidad de la genética en patologías, aunque pensemos en las más simples, quizás por deformación, tendemos a pensar de que todas las enfermedades están descritas y a su vez todas las bases genéticas de enfermedades están descritas, lo cual no es cierto. Estas son cifras de esta semana de la base de datos OMIM, una base de datos internacional que lleva curándose durante más de 25 años y donde tenemos algunos números interesantes. Por ejemplo, fíjense, el número de enfermedades o fenotipos, también los podemos conocer como tal, donde tenemos bases moleculares conocidas. Tenemos del orden de 6.000 enfermedades de ese tipo.
Sin embargo, de esas que sepamos que están causadas por una mutación, estamos en torno al orden del 60%. O sea, hay una gran proporción de patologías con base molecular conocida de las que no conocemos su base genética, ¿vale? Y eso ya digo hablando de las simples. Si entramos en complejas, tenemos aquí una lista mucho menos voluminosa, eso sí, pero donde los problemas son aún mayores. Cuando hablamos de complejas nos estamos refiriendo a enfermedades donde hay un factor ambiental y donde a su vez no tenemos un solo gen implicado en la patología, sino que tenemos muchos genes implicados y la mayoría de ellos no se conocen. Se han empezado a conocer a partir de la aplicación de técnicas que voy a contar y todavía el camino hay mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que vean en esa tabla que hay al menos un gen involucrado en una compleja, la implicación de ese gen es muy leve, ¿vale? No explica el total de la enfermedad. Bueno, por allá por 2008, esto hablando ya de las complejas, podríamos decir que se conocía en algunos lugares del genoma para enfermedad de Crohn, quizás, y alguna otra, autoinmune. A partir de 2008 y hasta hoy día, el conocimiento de las complejas es, en resumen, lo que se ve en la diapositiva. Si agrupáramos las enfermedades por afectaciones, por ejemplo, metabólicas, por poner un ejemplo, o autoinmunes, y le pusiéramos un color e intentáramos mapear esos colores en nuestros cromosomas, ese sería el resultado de lo que conocemos hoy día. O sea, en menos de 9 años, de repente hemos empezado a conocer muchísimos genes implicados en patologías complejas, muchísimos, gracias a ¿qué? Al avance tecnológico. Si me permiten un paralelismo para que se entienda ese avance tecnológico y cómo impacta en lo que nosotros conocemos como mapear en esa secuencia, voy a hacer el paralelismo con una foto. De alguna manera, si aproximamos esa foto, ¿no? Lo que queremos descubrir de esa foto a la enfermedad, ¿no? A las bases genéticas de esa enfermedad, podríamos contarlo así, ¿no? Por allá por los 90 pensábamos, no teníamos técnicas para explorarlo de otra manera, pensábamos que, bueno, si yo sé que un gen en concreto X está relacionado biológicamente con la enfermedad, porque lo conozco por hallazgos en el laboratorio, etcétera, etcétera, bueno, yo puedo estudiar la variación genética que existe en ese gen e intentar predecir si está relacionado o no con la enfermedad, ¿vale? Porque aparezca alguna de esas variantes más frecuentemente en los casos de enfermedad que en individuos que no tengan la enfermedad, por ejemplo. Eso es lo que llamamos estudios de asociación y en este caso sería dirigido a genes concretos, genes candidatos, ¿no? Estoy equivocando de botón. A partir de 2008, que es cuando empieza este boom del que hablaba, donde empezamos a conocer más las enfermedades complejas, el paradigma cambia. Se empiezan a comercializar micromatrices, más conocidos como chips o arrays, que seguro que les suenan a muchos, donde lo que tenemos son depositados sondas de DNA que lo que hacen es interrogar variación genética que existe en nuestro genoma. La resolución que tenemos en ese momento no es enorme, pero si lo vemos en la figura, digámoslo así, como pixelando y entre medio cerrando los ojos, podríamos empezar a intuir la patología, empezar a intuir la foto que está detrás, ¿no? Esos son los que conocemos estudios de asociación del genoma al completo, o estudios de asociación genómica, o GWAS, que seguro que también lo he visto escrito en algún momento. Hoy día, las técnicas que empezamos a usar son otras, misma finalidad, aunque en esencia lo que hacemos es dirigir nuestras miradas con alta resolución, en este caso secuenciando el genoma, ya no yendo a interrogar puntos concretos del genoma, sino secuenciando, porque hay mucho más información subyacente. Si esa secuenciación la dirigimos a
los exomas que antes habíamos visto. Estaríamos hablando de secuenciación de exomas. Y eso ya se hace. Y lo que algunos países o grandes estudios también están haciendo es secuenciar al completo el genoma o sencillamente rastrear toda la foto, ¿no?, en alta resolución, con el fin de poder identificar mucho más información en la foto completa que en una foto pixelada o en trozos de esa foto, ¿no? En números, podríamos decir que para cualquier enfermedad compleja, estos estudios son cientos los publicados. En el contexto de los estudios GWAS, estamos hablando de docenas, en algunas patologías solamente 4 o 5. En el contexto de exomas, no muchos, diría no más de 1 o 2 por patología. Y en estudios genómicos completos, que yo conozca, ninguno. Pero será el futuro, ¿no? Bueno, a pesar del desarrollo, a pesar de la aplicación de estas técnicas de alta resolución, al menos los famosos GWAS, que es lo que tenemos en más abundancia, lo que se habla en las enfermedades complejas es que todavía seguimos desconociendo muchos genes implicados en la enfermedad, porque no somos capaces de explicar el 100% de los enfermos. ¿Por qué aparecen algunos enfermos si no tienen esas variantes en su genoma, ¿no? Es lo que se llama heredabilidad perdida, ¿no? Y ya digo que con alguna salvedad, con los genes que conocemos hoy día, las enfermedades complejas no conseguimos explicar más del 5% de los casos. Y es que los estudios que se han hecho hasta ahora mismo, los estudios en candidatos, los estudios GWAS, los más abundantes, han obviado algunas cuestiones importantes en el contexto de la variación genética. Una de ellas es que se han centrado exclusivamente en variantes que llamamos puntuales, ¿no? Esas que ya introducí antes, ¿no? Sustituciones de una base, una letra por otra, o pequeñas inserciones o deleciones. Pero todo el resto del rango de variación existente, variación genética, no puede inferirse, no puede estudiarse con esa tecnología. Y tenemos variaciones que llamamos estructurales, que son, por ejemplo, muy importantes en el contexto de muchas enfermedades, las famosas CNV. Son grandes reordenaciones que muchas veces incluyen a muchos genes, ¿no? Y por tanto el impacto en enfermedad puede ser importante. Otra cosa que se ha obviado es que existe diversidad genética natural en las poblaciones humanas. Es decir, que de alguna manera esa variación genética no se distribuye al azar. Hay procesos, factores que están influyendo en que eso no sea así, en mantenerlo, ¿no? Como pueden ser específicos de genética, procesos de selección natural, procesos mutacionales o demográficos, que son más importantes en el contexto de los humanos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la endogamia, las mezclas, ¿verdad?, con individuos que tenemos más cerca. Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que las consecuencias de ello es que esa estructuración que llamamos va a tener una implicación enorme en salud. Y la explicación de ello es, quizás sea muy fácil de entender si usamos un fenotipo como ejemplo, como podría ser cualquier patología, ¿no? Si nosotros somos capaces de reconocer un fenotipo como el color de la piel, o el color de los ojos, o la estatura, con cierta gradación en Europa o en el mundo, tienden a estar localizados esos fenotipos en determinadas regiones del mundo, ¿por qué no lo van a estar algunas patologías? Si lo que subyace a ese fenotipo es variación genética, por supuesto también hay cuestiones ambientales, pero si lo que subyace a esa variación fenotípica es genético, ¿por qué no van a haber patologías que también estén influenciadas por esa estructura? Sencillamente no las vemos.
Esto es un estudio precioso, hecho con 300.000 variantes genéticas en unos 3.000 individuos de toda Europa, y haciendo una técnica muy sencilla, un análisis de componentes principales, un análisis multivariante muy sencillo, y algunas correcciones. Fíjense lo que ocurre. Los autores son capaces de clasificar, cada uno de estos puntos sería un individuo, y lo que han representado encima con colores y con letras es la procedencia de esos individuos. Y si se fijan bien y hacen un poco de comparativa con el mapa de donde fueron recogidos, pueden incluso identificar la península ibérica, pueden identificar la península de Italia, un poco de ruido en el centro de Europa. O sea, los autores son capaces de identificar en un mapa de referencia básico de 2 dimensiones a individuos en base a variación genética, exclusivamente. No han usado ningún otro tipo de información. Es decir, que son capaces de, haciendo un corolario de esto, sería, soy capaz de identificar de dónde eres solamente buscando en tu genoma y comparando con lo que tienes alrededor. ¿No? Eso nos está diciendo que hay estructura, que dentro, eso está produciéndose por algo, ¿no? Eso que estamos viendo se está produciendo por algo. Si lo llevamos a España, a poblaciones españolas, esto es una sesión del profesor Carracedo, si a su vez lo estructuramos por cuán de frecuente es esa variante genética que estamos mirando, si son variantes muy frecuentes o si por el contrario son variantes que llamamos raras o poco frecuentes, fíjense lo que pasa. Con variantes muy frecuentes no soy capaz de distinguir gallegos de catalanes, de vascos, pero si empiezo a mirar las variantes que son más raras, empiezo a separar grupos poblacionales, sobre todo en este caso los gallegos, ¿no? Eso nos está diciendo que aquel corolario, la estructura, el que yo soy capaz de ver que existen variaciones que definen a una población, son más marcadas cuando estamos mirando variación rara. Si ahora tenemos en cuenta que las patologías que nos vienen a la cabeza, las patologías monogénicas, están causadas por variación rara, podemos empezar a pensar que también hay estructuración para esas enfermedades en este contexto. ¿A qué se debe esto principalmente? Pues es muy fácil de explicar casi que con un solo factor, la endogamia. Endogamia sutil, no significa que nos estemos cruzando con familiares. Al menos no sabemos que son familiares directos, son familiares, tenemos antepasados comunes en el pasado remoto, pero son familiares. Y las consecuencias es que esa endogamia, al menos parcial en el genoma, la estamos viendo de esta forma. La estamos viendo con relaciones entre nosotros, con relaciones cercanas. ¿Qué hacemos visto todo esto en el grupo? Bueno, pues lo que hacemos es mezclar un poco de varios mundos. Hacemos estudios de asociación del genoma completo, hacemos estudios de función, al menos a nivel de expresión génica, o de qué relaciones tenemos con las bacterias que nos habitan en nuestras superficies, tejidos. Hemos arrancado el año pasado estudios de secuenciación masiva, que veremos un poco más adelante en qué consisten, y también le ponemos una chispa de genética evolutiva, porque en el contexto de salud también es bastante importante. Y de fondo lo que usamos es bioinformática, mucha estadística, estudios de genética de poblaciones y nunca perdiendo de vista la parte antropológica que nos interesa muchísimo, y ya verán por qué. ¿En qué enfermedades? Bueno, pues también aquí tenemos un rango de alternativas. Estamos en un ciber de enfermedades respiratorias y eso nos marca muchísimo. Estudiamos asma y muchos fenotipos relacionados con el asma, fenotipos alérgicos, rinitis, etcétera, etcétera. Estudiamos fibrosis pulmonar idiopática, distrés respiratorio y factores relacionados con él. En oncológicas también hemos trabajado en colaboración en melanoma y en pigmentación, y también tenemos un proyecto piloto en cáncer renal, y luego colaboramos en muchos otros estudios
estos ya más recientes, en el contexto de enfermedades que tienen cierto agrupamiento familiar, que tienen cierto carácter de enfermedad monogénica. En asma, nuestro estudio publicado el año pasado, en él hicimos un estudio de 6,5 millones de variantes de todo el genoma, en unos 3.000 individuos españoles, y lo que tienen representado en la figura, cada punto sería el equivalente a el valor de probabilidad relacionado con una sustitución nucleotídica en todo el genoma. O sea, lo que tenemos son cromosomas, 1, 2, 3, 4, y así hasta el cromosoma X. Hemos recorrido cada uno de los cromosomas, y lo que vamos viendo es relación de la aparición de esa variante con la aparición de la enfermedad. Y si se fijan, hay algunos puntos que están por encima de la línea. Esos puntos son los que seguimos en estudios siguientes y son los que nos llevan a ver la relación con la enfermedad. Algunos de esos puntos ya estaban descritos en otro estudio, otros son nuevos. Y de esos nuevos, pues, fuimos capaces de identificar un nuevo gen implicado en enfermedad. Y en este caso, esto es un zoom de ese otro representación gráfica que vieron. Y la curiosidad de este nuevo gen, donde detectamos esa nueva señal de relación con enfermedad, es que además es un gen que podría tener relaciones con el asma vía sus implicaciones en la obesidad. Hay muchas relaciones entre asma y obesidad conocidas en la clínica, y este podría ser un buen link entre esas dos patologías. Otro estudio que hay mucho eco estos días en prensa y en radio, salió publicado el viernes de la semana pasada, este estudio en Lancet Respiratory Medicine. Esto es en el contexto de fibrosis pulmonar idiopática. En 2013 publicamos un artículo de un trabajo hecho con unos 4.000 individuos y 10 millones de variantes, y en él sacamos a la luz 3 nuevos genes implicados en la enfermedad. En esta ocasión lo que hemos hecho es aumentar los tamaños muestrales vía consorcios con colaboradores de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Eso ha hecho que hemos llegado a la cifra de unos 11.000 individuos estudiados para 13 millones de variantes, y además de ver los genes que ya habíamos visto antes, descubrimos un nuevo gen relacionado con la enfermedad que a su vez podría constituir una diana terapéutica interesante. Bueno, llevando esto ahora a nuestra población, a lo que nos interesa para aplicarlo en el día a día, alguien se puede preguntar por qué aquí, ya no desde el punto de vista de la oferta tecnológica que tenemos, sino desde el punto de vista de la población. Bueno, ya había anticipado que nos interesa mucho la parte antropológica, y en Canarias resulta que tenemos, en un estudio publicado en 2013, donde colaboramos, tenemos una cosa muy curiosa. Lo que tiene representado aquí es una estimación de la proporción de ascendencia de cada individuo, del genoma de cada individuo, a distintos lugares del mundo. Esa estimación es ciega con respecto al origen de esos individuos, y por tanto significa que lo que tenemos son, de alguna manera, los colores pintados para cada individuo, y nos van diciendo de dónde son. Por ejemplo, si miramos Europa, que es todo esto que tenemos por aquí, lo que vemos es que eminentemente lo que tienen son, cada una de las líneas verticales sería un individuo, y lo que nos vendría a decir es que el componente europeo lo venimos a clasificar con ese azul, ¿no? Tienen ciertas mezclas con otros, que vemos en amarillos y en rojos, ¿no? ¿Vale? Y esta clasificación es ciega al investigador. Bueno, pues si se fijan, en el norte de África aparecen unos componentes de color rojo que tienen su máximo en Canarias. ¿Vale? Tienen del orden de un 20% en Canarias. O sea, nos está diciendo que la mezcla africana, probablemente de aborígenes, ¿vale?, sigue presente en la población actual. Estos son individuos actuales. Es decir, que esto es un dato importante para nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el resto de Europa, como vieron,
ese componente es muy bajo o nulo, no existe. Ese componente genético también tiene genes importantes en enfermedad y por tanto Canarias ofrece una oportunidad para estudiarlo. Estos son más individuos usando los mismos modelos. Aquí tenemos el norte de África con sus mezclas, lógicamente, pero seguimos distinguiendo ese componente propio, el europeo y el subsahariano. Y si miramos esos componentes en Canarios, en más individuos, en este caso, aquí estamos hablando de unos 400 individuos, lo que tenemos es que, bueno, tenemos una mezcla norteafricana que ya ronda el 20%, 22% de media, pero nos encontramos con algunos individuos que tienen hasta un 30% de mezcla norteafricana. El rango es enorme, ¿no? Ahí tienen las estimas, ¿no? Hasta un 9% de influencia subsahariana se sugiere, no podemos decir lo contrario, pero se sugiere que podría ser de origen esclavo. También que esto fue un punto de conexión con América, importante en el contexto de la esclavitud. Y el norteafricano podría estar relacionado con el aborigen. Vemos más cosas interesantes en las islas, ¿no? Teniendo tanta información en el contexto de estos individuos, ustedes ya saben que, por ejemplo, si pensamos en los pedigrís de criadores de perros, ¿no? Tenemos muy interiorizado que cuando cruzamos esos perros y son muy cercanos, ¿no? En relaciones familiares, los perros sufren enfermedades, ¿verdad? Se suele decir que los perros de pedigrí tienen más enfermedades que los perros de la calle. Bueno, pues lo que hicimos fue intentar buscar, de alguna manera, endogamia local en los cromosomas, ¿no? Endogamia local en las regiones del genoma. Y eso lo buscamos buscando regiones que son homocigóticas, que las dos copias del cromosoma son idénticas en su variación. Y miramos su longitud, ¿vale? Eso es lo que llamamos ROH, regiones de homocigosidad, y las contamos, las cuantificamos y las estratificamos por isla. Y si se fijan, aquí está ordenado de colores más oscuros, tenemos de las islas de oeste hacia el este, y si se fijan, cuando salimos de esta casilla, que es lo más natural, lo que nos relaciona con África, empezamos a movernos hacia la derecha, nos encontramos que el Hierro y La Gomera, las islas de menor población, tienen esas regiones mucho mayores como media. Nos está hablando de endogamia. Nos está hablando de relaciones de parentesco más recientes. Y por tanto nos está hablando de riesgo de enfermedad también, ¿eh? Esto para nosotros es algo interesante a seguir estudiando. Incluso hemos comparado con poblaciones del norte de África y del País Vasco. El País Vasco es un referente en cuanto a, ¿verdad? Pocas influencias exteriores. Y los niveles de endogamia que vemos en estas dos islas son incluso mayores que las de los vascos. Bueno, nosotros tenemos la hipótesis que existe un riesgo, una contribución de la ascendencia en el riesgo de enfermedad. Nosotros somos defensores de que Canarias podemos explotarla desde ese punto de vista, ¿no? Las particularidades de esta región pueden darnos un distintivo, ¿no? en ese contexto. Y esto es así porque en otras poblaciones y en fenotipos diferentes se ha relacionado la ascendencia genética de origen africano con las enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con enfermedades renales y en el contexto respiratorio también con asma, ¿vale? No solamente en incidencia de enfermedad, sino también en gravedad de esta. Y con ese fin hemos puesto a punto una metodología para intentar relacionar la ascendencia en una región concreta del cromosoma con la aparición de enfermedad. Por situarlos, imaginemos que tenemos, estos son cromosomas de dos poblaciones distintas, muy separadas, supongamos europeos y africanos, ¿no?
con sus variaciones, con distintas gradaciones de color, y eso nos está hablando de variación interna en la población, ¿no? Y en un momento dado esos individuos se cruzan. De ese cruce y de las recombinaciones que sufre nuestro genoma, lo que va sucediendo con las generaciones es que las ascendencias que están presentes en esos cromosomas se van mezclando, ¿vale? Podemos aplicar este concepto a partir de los datos que tenemos e intentar pintar, si lo quieren ver así, pintar las ascendencias en nuestros cromosomas. Y lo que veríamos en canarios sería, me he pasado algo rápido, qué pena, bueno, aquí había una figura donde veían un cromosoma, la dotación cromosómica de un individuo pintada por colores en base a la ascendencia existente, ¿no? Si el fin que decía que tiene esto es buscar genes relacionados con enfermedad, no lo perdamos de vista, ¿no? Y la aproximación que daríamos aquí sería algo distinto, ¿no? Si tenemos individuos que están afectos e individuos que no están afectos, lo que esperaríamos ver si hay una región de nuestro genoma involucrada en la enfermedad sería que hay una región concreta donde para una de las ascendencias existe una señal en el contexto de los enfermos y no en el contexto de los casos. Nosotros, como ya digo, hemos empezado a poner a punto esta herramienta, primero directamente en individuos aparentemente sin enfermedad, para ver si habían lugares del genoma donde hubiera preferencia por que tuvieran alelos de origen africano, variación genética de origen africano, con respecto a la medida del genoma. Y lo que nos hemos encontrado es con esto. Si miramos ascendencia norteafricana y recorremos todos los cromosomas comparándolos con la media que esperaríamos, que es ese 22%, lo que nos encontramos son dos cromosomas con sus señales interesantes y subyacentes a esas señales lo que tenemos son, en un caso, el gen de la lactasa y en el otro caso el HLA. El HLA ya saben que es una región cromosómica con un montón de genes involucrados en inmunidad y en un montón de patologías. Es decir, nos está hablando esto de que, en esencia, nuestros números nos dicen que 1 de cada 2 cromosomas en nuestra población es de origen africano en esa región. 1 de cada 2. Significa que, como media, cada uno de nosotros sería heterocigótico en esa región, teniendo alelos europeos y alelos africanos. El por qué está eso ahí aún no lo sabemos. Pensamos que es selección y tenemos algunos datos, pero las consecuencias en patología son importantes, porque eso no existe en otro sitio. Encontramos otras 3 regiones más interesantes en otros cromosomas y para otra ascendencia, y estas también están relacionadas con patología. En este caso en concreto con patologías monogénicas. Creemos que eso tiene consecuencias desde el punto de vista del diagnóstico, porque puede provocar sesgos, pero también lo que hemos hecho es indagar. Bueno, alrededor de estas señales hay más genes. Nosotros estamos fijándonos en el gen más cercano al tope, digamos, ¿no? Pero hay muchos más genes subyacentes. Entonces lo que hemos hecho es sacar todos esos genes y hacer una búsqueda de relaciones con patologías. Ver si hay genes dentro de esas regiones que tiendan a estar relacionados con patologías cualquiera. Y lo que nos encontramos es bastante sorprendente. Nos encontramos con que de una lista enorme, que no voy a entrar, una lista enorme ordenada por probabilidades, nos encontramos que hay patologías o que esos genes que están en esas regiones de ascendencia africana están preferentemente relacionados con patologías de origen cutáneo, vascular, renales, autoinmunes y neuropsiquiátricas. Y de las que más significativas están la diabetes, asma, alergia y algunas infecciosas. Así que a ver si va a ser verdad lo que dicen los periódicos, que en Canarias hay más diabetes y más asma que en el resto de la población española.
O sea, para nosotros nos sirve esto de revulsivo y de mayor impulso, ¿no? Cambiando de tercio, ¿qué otras cosas hacemos? Bueno, nosotros también desarrollamos software pensado para que sirvan como herramientas integradas. Esto es un caso de éxito, se llama IonGap y lo desarrollamos por allá por finales de noviembre de 2014. Y este es el mapa de uso de IonGap día a día. Es acceso libre, de uso remoto. El software está instalado en TI de HPC, el supercomputador de ITER. Y cualquiera a nivel internacional puede hacer uso de esos recursos. A las 2 horas recibe un correo electrónico con sus resultados integrados. O sea que alguien que no tenga experiencia en informática ni experiencia estadística puede analizar sus resultados directamente desde el secuenciador y tener sus resultados en un correo electrónico, ¿no? Nosotros hemos hecho números con el uso de IonGap. Y bueno, además de que ha sido utilizado por grandes entidades de referencia a nivel internacional, el CDC de Atlanta, el Instituto Broad de Harvard o el Centro de Genómica de Nueva York, entre otros, si descontamos los fines de semana, podríamos decir que IonGap se usa una vez al día, todos los días del año. O sea que ha tenido muy buena acogida. Estamos interesados también en desarrollar herramientas tipo software que nos ayuden a favorecer la educación en genómica. Eso también estamos haciendo nuestros pinitos. Tenemos una herramienta ahora mismo que está aún en desarrollo con algunos puntos finales en proceso de escritura, donde, haciendo uso de tecnología de laboratorio y de esta herramienta, queremos llegar a que la gente entienda mejor las aplicaciones en este contexto de la secuenciación masiva. Bueno, hacen unos años, unos 50 años, más de 50 años, desde que se propone el modelo de doble hélice de Watson y Crick. Y hoy día no creo que haya nadie que tenga duda de que la genómica es un valor de mercado, ¿no? Unos 20 años después se desarrolla la primera técnica de secuenciación de ADN y recientemente, por allá por 2006, se pone en mercado técnicas que se habían descrito en 2005, técnicas de secuenciación masiva de ADN. Hay un cambio, hay un revulsivo en la tecnología y eso hace que hoy día esa tecnología esté implementada en la clínica en un montón de aplicaciones, ¿no? Unos 50 años podríamos decir que hemos tardado en pasar de un modelo de doble hélice a secuenciar el primer genoma completo, el borrador del genoma humano, ¿no? Ese proyecto en sí se dice que se tardó 13 años y bastantes billones de dólares en colaboración internacional para ejecutarlo. Hoy día, con secuenciación masiva de nueva generación o NGS, se puede hacer esto mismo en un solo laboratorio, por un solo usuario, en un solo día. Y los costes no son estos que costó el proyecto. Por tanto, esto nos abre una ventana en nuestro contexto para dar nuevas respuestas, buscar nuevos genes de enfermedad con una lupa distinta, ¿no? Como ya anticipaba, los usos son muy diversos, los usos de esta tecnología de secuenciación masiva de nueva generación, montar genomas sin conocerlo. Hay, por cierto, en el borrador del proyecto Genoma Humano hay regiones que no conocemos bien y que difieren entre nosotros y solamente las vamos a poder conocer si hacemos montaje, como se dice aquí, de novo, ¿no? No usamos ninguna referencia, sino empezamos a formar el puzzle sin ver la tapa, digámoslo así. En el contexto de enfermedad también, resecuenciando regiones de interés o todo el genoma.
como máquinas de conteo para hacer técnicas de investigación, transcriptómica, etcétera, etcétera, función. Pero también, como decía antes, en aplicaciones clínicas como técnicas de búsqueda de ADN fetal en el contexto de la sangre periférica de la madre en busca de aneuploidías o similares, ¿no? Eso es una aplicación real, ¿no? Todo esto hace que los costes de secuenciación hayan disminuido drásticamente y vayan a seguir disminuyendo. Esto es una predicción propia, así que no hagan demasiado caso, son dos escenarios distintos. Pero lo que sí que vemos en esto es lo que ha pasado realmente. Aquí es donde irrumpe la secuenciación masiva en mercado, por allá por 2006, y lo que sucede es que hay un bajón drástico, ¿no?, en el coste para secuenciar un genoma. Las expectativas, cuando uno empieza a sumar costes de personal, costes de plásticos, etcétera, etcétera, que hay que contenerlos en cuenta, pues estaríamos hablando de unos $1.000, $1.500 por genoma humano. Y si irrumpiera nueva tecnología, pues podría caer muchísimo más, ¿no? Nueva tecnología como esta. No sé si será el caso, pero es tecnología aparentemente bastante interesante. Es tecnología también de secuenciación masiva, pero en vez de tener un dispositivo que pesa 250 kilos, que es lo que hace un cacharro de secuenciación masiva, pesa un secuenciador masivo, pesa 100 gramos. Nosotros hemos hecho pruebas, llevamos haciendo pruebas desde 2015 con este aparatito, y es muy interesante, nos permite hacer lecturas, leer muchísimas bases, 300.000 bases seguidas. Tiene muy bajo coste, es portátil, cubre algunas necesidades, nos compensa en algunas cuestiones, pero todavía peca en la tasa de error, o sea que su aplicación en el contexto clínico es limitada o por el momento nula, ¿no? Cambia también la forma en la que secuencia, ya no hace una secuenciación por síntesis tradicional, sino hace por una técnica que se llama nanoporos. Y ya digo, esa podría ser una de las posibilidades de mercado. La secuenciación masiva, lo que tenemos hoy día a disposición de la secuenciación masiva es algo así como esto, ¿no? Como ya decía antes, los cromosomas son entidades físicas, son lineales, son muy largas y nosotros no somos capaces de aislar ADN de tal longitud en el laboratorio. Y además las técnicas de secuenciación masiva lo que hacen es aprovechar la paralelización. Entonces, secuenciamos muchas cosas en paralelo para hacerlo más rápido. Y para eso tenemos que romper la molécula. Entonces hay por ahí un chiste muy bueno, muy interesante que simula muy bien lo que hacemos en el laboratorio. Es como si pusiéramos una pila de periódicos de un número de un día y lo voláramos por los aires y luego intentáramos reconstruir con las piezas uno de esos ejemplares. Buscando solapes entre las distintas piezas e intentamos reconstruir el ejemplar de ese día, ¿no? Pues algo así es lo que hacemos en el laboratorio. En el ITER disponemos de varios secuenciadores. Uno de ellos es como nuestra lavadora de lujo. Permite secuenciar con dos dispositivos como este. Son las que llamamos células de flujo, cada uno con 8 canales. Y por esos 8 canales lo que tenemos son un montón de pocillos que no somos capaces de ver a ojo. Créeme que hay millones de pocillos, por los que el equipo va pasando fluidos que consiguen sintetizar las moléculas de ADN y por tanto nosotros visualizarlas, ¿no? Aproximadamente podríamos decir que, muy aproximado, en cada una de estas líneas podemos secuenciar un genoma humano, es un poco más. Ya digo que en esas líneas lo que tenemos son unos pocillos en miniatura, que es donde depositamos los trozos de ADN y donde secuenciamos. Y para que vean las capacidades que esta lavadora tiene, si hacemos números, tenemos dos células de flujo, cada una con 8 carriles. Los pocillos útiles, tiene más pocillos, pero los útiles
estamos hablando de 312 millones por carril. Eso hacen 5.000 millones de secuencias en total. Y como secuenciamos por ambos lados, estamos hablando de 10.000 millones por experimento. Cada 3 días y medio, eso es lo que tarda esto en empezar y acabar, 3 días y medio, está generando 1,5 billones de letras. 1,5 billones de letras. Si lo llevamos al genoma humano, un genoma humano tiene, decíamos, 3.200 millones de esas letras. Podríamos hacer el equivalente a 470 genomas humanos en un experimento. Y si lo hiciéramos en el contexto de exomas, decíamos que era un 1%, ¿no?, del genoma humano, podríamos hacer del orden de 30.000 exomas en un solo experimento, en 3 días y medio. Es un montón de información. La realidad es que necesitamos redundancia. Cuando leemos necesitamos redundancia, sea en exomas o sea en genomas. Y lo que hacemos allí con ese equipo, las capacidades son de hacer 12 genomas humanos, donde cada base, cada letra la leemos 30 veces para tener mucha precisión, y 96 exomas en cada experimento. Hay quien dice que esto es el Big Data de la genómica, ¿no? Aquí tenemos de repente, yo diría que no es un Big Data, sino es un tsunami. Esto es un tsunami de datos, de piezas de puzzle que hay que montar, aunque nosotros las veamos, ya digo, como imágenes, ¿no? Estos serían imágenes reales de esos carriles, y esas señales van cambiando de color en función de la letra que se está incorporando. Hay retos por delante, muchos retos, porque los experimentos ya no son K ni megas bits, sino son teras. Cada uno de los experimentos son 6 teras por flow cell. Es un montón de información, por tanto tenemos retos en el almacenamiento, tenemos retos en la transferencia de datos y tenemos muchos retos en el análisis y, como no, en la interpretación y relación con enfermedad. Estos son estimas de distintas casas comerciales, estimas de la ley de Moore, estimas de Illumina y las reales. Y las estimas reales están superando las estimas de cualquiera, ¿no?, en cuanto a generación de datos y por tanto capacidad de almacenamiento. Tanto que se sale de las escalas que están establecidas en informática. Eso solamente la podríamos hacer con supercomputación, al menos en este momento, y para eso usamos TIDE. Y para concluir, solo 3 apuntes. La primera es que esas huellas de ascendencia africana existen todavía hoy día en nosotros, que las aproximaciones que usamos, que hemos usado y que queremos seguir usando, van a hacer uso de esas huellas, porque nos interesan muchísimo para darle valor a lo que hacemos desde Canarias, y que el siguiente reto es darle una utilidad a la secuenciación de exomas y genomas para empezar a mirar con otra lupa estos estudios que desarrollamos. Sin más, dar las gracias. Es muy difícil, la verdad, poner todo lo que somos, sin quitar los agentes de financiación, así que discúlpenme, pero bueno, quería dar las gracias a todos los componentes pasados y presentes del grupo en el hospital, a los componentes del grupo Ciberes y, por supuesto, al grupo de la División de Genómica de Elite, porque esto no se hace solo, se hace con un grupo de buenas personas. Y muchísimas gracias. No, realmente. Lo de las diferencias de grupos de población. Indudablemente tiene mucho interés lo de las relaciones africanas. ¿Se han estudiado otras
ascendencias antropológicas, que, por ejemplo, con los portugueses o con los... Y si ese estudio, hay referencia en algún trabajo de si ese estudio de la ascendencia norteafricana está presente en el andaluz, en Andalucía. No hemos hecho comparativas más finas por ejemplo, dentro de Península, por ejemplo, podría ser interesante, pero no las hemos hecho por problemas de resolución. Estamos mejorando los mapas, que necesitamos poblaciones de referencia que usamos para pintar los cromosomas, y las que tenemos son muy limitadas. El solape con nuestros datos es muy pequeño, entonces no nos permite tanta resolución todavía, pero definitivamente podría ser interesante. En cuanto a la ascendencia en el sur, sí existe, lo que pasa es que no a este nivel, está en torno a un 5 o un 6%. Hay datos de colaboradores sugieren que hay un componente mayor, que es curioso, en Cantabria, en Galicia, que en el sur. Sí, es que estuvieron 8 siglos ahí, o sea que por algún sitio aparecerá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos, muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. Un tema complejo para los que no todos tenemos conocimientos científicos, lo has logrado desarrollar, yo creo que para que más o menos todos podamos entenderlo. Me enorgullece que el trabajo tuyo y del equipo de la División de Genómica del ITER pues sea seguido y sea empleado pues por universidades del prestigio de la Universidad de Chicago, de la División Genómica de la Universidad de Nueva York o de la Universidad de Manchester. Eso significa que aquí se está investigando al máximo nivel científico mundial. Yo, si no anoté mal, me pareció oír que la genética solo explica el 5 o el 13% de los casos de enfermedades complejas. Eso también puede ser beneficioso, entre comillas, si yo tengo una enfermedad compleja y sé que no se la voy a transmitir a mis descendientes necesariamente. La lectura de esa proporción es más bien que con el conocimiento que tenemos hoy día no somos capaces de explicar más que ese número de casos. No significa que no haya más genética involucrada ahí. Sencillamente que nuestro conocimiento llega hasta ese momento. Hay que cambiar la forma en que hacemos esos estudios o la tecnología o nuestro enfoque metodológico, porque sí o sí tiene que estar involucrado. Hay más componentes involucrados. Por ahora sencillamente no somos capaces de medirlo. Bueno, por supuesto felicitarte porque ha sido magnífica la exposición, pero yo quería preguntarte, ese hueco que queda de lo que no es genético, ¿lo puede explicar la epigenética, el estudio que se hace de lo que trastorna la histona que envuelve a la molécula a base de la metilación? Y conocer esos biomarcadores pueden, añadido a esto, pueden mejorar, va por el buen camino o es simplemente un método de estudio más. Es una buena pregunta. La acción de la epigenética como mecanismo, sí, porque la forma de vida influye mucho en la acción epigenética, no en los genes, pero sí en la epigenética. Sí, es una buena pregunta. Probablemente sí, variará en cuanto a qué genes están viéndose afectados, variará en cuanto a el momento evolutivo del individuo también, y variará con el fenotipo, con la enfermedad, pero definitivamente sí, va a tener algo que decir. De alguna forma es quizás una de las pocas herramientas, no digo la única, pero seguramente no voy muy mal encaminado, en las que tenemos de medir de una manera objetiva el impacto ambiental, el impacto del estilo de vida, como comentabas, ¿no?
Por tanto, sí va a tener mucho que decir, seguro. ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Por ahí hay una pregunta más. Para el fondo. Tenía una pregunta sobre momias guanches. Okay. ¿Es necesario mucha cantidad de material para extraer ADN y poder hacer el estudio de ancestros a través de la secuenciación del genoma de una momia guanche? Bueno, yo no soy ningún experto en ADN antiguo, pero sí que he compartido laboratorio con compañeros que lo eran. Material hueso, no hace falta mucho. No, material hueso no hace falta mucho. Depende mucho de cómo haya sido conservado. Pero en cuanto a volumen de material, peso de material, no es necesario. De hecho, hay algunas técnicas para preservar el espécimen, intentando ir a lugares que luego sencillamente no son expuestos, ¿no? Como podría ser en el contexto de dientes o similares, abriéndolo en canal y sacando la matriz del material y luego volviéndolo otra vez a pegar para que pueda ser expuesto, ¿no? Hasta ese nivel sé que se puede sacar material suficiente como para hacer estudios de genética. Okay. Y la tecnología del nanopor, aparte de que sea portátil, ¿cuánto nos libera del laboratorio? O sea, yo me podría llevar ese aparato al campo con poco material y hacer una extracción sobre la marcha. Yo creo que la empresa, esa es la tendencia que tiene. El equipo en sí, el realizar la secuenciación fuera, se puede hacer sin mayores inconvenientes, porque con un portátil, incluso ellos están desarrollando un modelo un poco más pequeño, todavía no está comercial, que sea adaptable al móvil. Este equipo solamente necesita toma de datos y toma de corriente, y ambas cosas las tienes con un móvil. Entonces, la idea no muy lejana en el tiempo es que el equipo lo tengas como parte de tu móvil, ¿no? Y te lo lleves a donde quieras hacer el experimento. Esa parte yo creo que la tienen solventada muy fácilmente. Han estado trabajando mucho en plásticos, etcétera, ¿no? Para el tema del transporte. Lo que es un poco más lejano es la creación de la librería que llamamos el laboratorio, el cómo preparas el material del laboratorio para poder luego secuenciarlo, ¿no? Ellos tienen algunos prototipos para de alguna manera llevarte el laboratorio en la palma de la mano, ¿no? Hacer todo el procedimiento con material que sea de un solo uso y desechable. Pero yo creo que esa es la gran barrera, ¿eh? Así que en este momento toca, como bien se ha comentado estos días, hemos tenido por aquí gente que usa mucho esta tecnología, toca llevarse una mochila de laboratorio, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias.